Continuamos en el módulo de geopolítica y estamos en el módulo 2, en el tema 5, en el monográfico sobre Camboya y Myanmar. Birmania, el conflicto Rohingya. Birmania es un país étnicamente diverso. Estamos hablando de más de 135 etnias distintas con mayoría birmana y el resto lo componen minorías Sasan, Rakhine, China, India, Mon y otras. Además, este país es un auténtico rompecabezas de lenguas, religiones y movimientos insurgentes. El 90% de la población es de religión budista, por lo que las restantes confesiones quedan consideradas como minorías en el país. La minoría Rohingya no aparece en estas clasificaciones nacionales, ya que no se reconocen dentro de los 135 grupos étnicos oficiales de Birmania. Una de las razones por la que el Estado actual son uno de los grupos minoritarios que se encuentran más amenazados en el mundo. De hecho, estos últimos son considerados inmigrantes ilegales de Bangladesh y no se le tiene reconocida la nacionalidad o ciudadanía en el Estado, a pesar de que sus integrantes llevan generaciones en el país. La persecución a la que está sometido este pueblo no es algo reciente, ya que ha sido oprimido sistemáticamente durante décadas. No obstante, es a partir del año 2017 cuando este tema ha acaparado los focos mediáticos, coincidiendo con el agravamiento de la situación en lo que se refiere a la violencia y efectos sobre la población, obligada a dejar sus propias tierras y casas, sin olvidarnos de los problemas de migración que esto conlleva con los países cercanos como Bangladesh, Tailandia o India. Es necesario, por tanto, investigar e identificar los motivos reales de esta crisis humanitaria que han permitido que este pueblo se convierta en la minoría más perseguida del mundo, como hemos enfatizado en otras publicaciones, que son muchas las claves de esta crisis. Entre ellas se pueden mencionar la raíz religiosa islámica en un país de mayoría budista, el expolio de los recursos mineros y los problemas de acaparamiento de tierras. De hecho, el plan sistemático de limpieza étnica lanzado por el gobierno y por el régimen militar birmano se puede ver desde una perspectiva de política de expolio generalizado de las tierras y sus recursos naturales. Así, no parece casual que el conflicto se haya exacerbado tras la promulgación en el año 2012 de sendas leyes sobre tierras de cultivo y gestión de tierras vacantes en barbecho o vírgenes. Esta norma en la práctica ha favorecido la especulación y los grandes intereses empresariales y los acaparamientos de tierras y recursos. Según los informes del gobierno de Birmania, se han estimado que 18 millones de hectáreas son calificados como tierra TVBV y que la gran mayoría de estas tierras están ocupadas por minorías étnicas. En la misma dirección, en el año 2016, se aprobaron 2 leyes para mejorar el clima de inversión en el país. Gracias a estas normas se incluyó más de 1 millón de hectáreas de tierras rurales en la lista nacional de asignaciones de tierras para el desarrollo económico. Esta asignación describe las asignaciones de tierras donde los militares tienen de facto control y que pueden ser cedidas a grandes empresas transnacionales o a países como China e India para su uso. En nuestra investigación profundizamos en el tema de la persecución a la que está sometido este pueblo, las causas reales de un conflicto aparentemente religioso, los actores involucrados y también sobre algunas ideas frente a la impunidad de la que ha gozado y goza el ejército birmano tratándose de los crímenes perpetrados contra esta etnia y sus posibles respuestas judiciales. En particular, el centro de nuestro trabajo ha sido el estudio sobre la posible rendición de cuentas frente al Tribunal Penal Internacional y los tribunales estatales, desde una perspectiva penal a través de la jurisdicción penal universal y de una perspectiva civil mediante los tribunales de los Estados Unidos, a través del Alien Tort Claims Act y del Torture Victims Protection Act. Al mismo tiempo, ofrecemos un acercamiento que indaga en sanciones internacionales como los embargos de armas y actuaciones de otro tipo contra el gobierno de Myanmar, empresas y demás responsables de este conflicto. La responsabilidad de las empresas de telecomunicación en los conflictos modernos. Destacamos ahora un aspecto de este conflicto que merecerá ser profundizado por sus reflejos internacionales: la participación de los medios de comunicación en los conflictos modernos.
Las grandes plataformas digitales pueden ser vehículos muy poderosos de campañas de odio, sobre todo por la rapidez de Internet y por su capacidad para llegar a cualquier rincón del planeta. Además, el anonimato, permitido por estas plataformas, podría crear una forma de paraísos donde se pueden vulnerar las leyes de los países en diversos ámbitos. En los últimos años y frente a la presión de la comunidad internacional y de la sociedad civil, se han intensificado los esfuerzos en minimizar los impactos de los mensajes difundidos a través de ellas, con la contratación de equipos especializados en detectar violaciones de las normas que prohíben discursos de odio, mensajes discriminatorios o terroristas. Entre ellas podemos mencionar el protocolo adicional al convenio sobre la ciberdelincuencia, relativo a la penalización de actos de índole racista y xenófoba, cometidos por medio de sistemas informáticos, hecho en Estrasburgo el 28 de enero de 2003, y la decisión marco relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones del racismo y la xenofobia mediante el derecho penal, para el establecimiento de medidas y sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias contra las personas físicas y jurídicas. Lamentablemente, hasta ahora, estos mecanismos no han resultado efectivos. Uno de los fenómenos más preocupantes ha sido en los últimos años la utilización de las redes sociales como estructura de reclutamiento y adoctrinamiento de determinados grupos armados. Recientemente, un exsoldado iraquí ha sido condenado en Finlandia por crímenes de guerra, por haber subido en su página de Facebook 2 vídeos que lo muestran decapitando soldados. Asimismo, en marzo de 2019, esta plataforma se ha visto implicada en la masacre de los musulmanes en una mezquita de Nueva Zelanda, causada por un extremista que difundió el vídeo en tiempo real. Y nos preguntamos, ¿qué es lo que no ha funcionado? ¿Es posible prevenir estos delitos? ¿Qué responsabilidades se pueden derivar de la difusión de estos mensajes por las plataformas? Jacinta Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda, exigió que la plataforma asumiera su responsabilidad. No podemos simplemente quedarnos de brazos cruzados, aceptar sencillamente que estas plataformas existen y que lo que se dice en ellas no es su responsabilidad. En otras palabras, ha afirmado que las empresas privadas que generen beneficios en un Estado no pueden estar exentas de cualquier responsabilidad. A raíz de este acontecimiento, Mark Zuckerberg, fundador y presidente de la plataforma, ha declarado la guerra al supremacismo blanco, pidiendo a los gobiernos, entre otras cosas, la creación de organismos independientes que valoren el contenido político y de discurso de odio, por motivo de raza o religión. Además, ha solicitado a la comunidad internacional una regulación en lo relativo a la protección de datos y la valoración de contenidos, mientras que ha anunciado otras medidas internas como la de expulsar de las plataformas Facebook e Instagram a todas las personas que promuevan ideologías de odio. Un ejemplo es el caso del genocidio en Ruanda, uno de los episodios más terribles de las últimas décadas, que registró más de 800.000 muertos en menos de 5 meses. La peculiaridad de este caso radica en las tácticas usadas para cometer el holocausto y las armas principalmente empleadas: machetes. La radio, utilizada como un instrumento de propaganda del discurso de odio, jugó un papel fundamental en la gestión del genocidio, de los tutsis a manos de los hutus. 2 etnias que habían vivido por muchos años juntas sin ningún problema hasta el arranque de la campaña de odio. Los medios jugaron un papel fundamental en la gestación del genocidio. Hubo periódicos que fomentaron la división con meses de antelación, publicaban los llamados 10 mandamientos hutus y animaban a matar. Pero la alfabetización era escasa y los llamamientos a exterminar las ingenzi, las cucarachas tutsis, como les llamaban, eran más eficaces cuando se lanzaban por radio. Las voces de la radio, Mil Colinas, apodada Radio del Odio, llegaron a todos los rincones. En los juicios abiertos para determinar la responsabilidad de los actores involucrados en este crimen internacional, las personas acusadas de participar en él han afirmado que mataron a sus vecinos porque la radio se lo pedía. ¡Qué fuerte! Han afirmado que el gobierno de este país había lanzado un llamamiento a hacer una labor por la patria. Este llamamiento estuvo en la base de la creación de una comunión criminal entre el pueblo, una acción en masa y espontánea en la que participaron todos. Es interesante ver cómo el mensaje de odio se interiorizó hasta el punto de aniquilar cualquier oposición. De hecho, se demostró que la radio pública, emisora, financiada por el presidente y controlada por los hutus, había sido creada justamente con esa finalidad.
Una periodista que en la época de los hechos trabajaba para dicha radio afirmó: años después, como presentadora de radio, creía firmemente que estaba haciendo mi trabajo, lo que pasa aquí con la prensa española, que tenía que defenderme a mí misma, a mis familiares, a todos los hutus y a mi país. Instalar el odio en nosotros llevó muchísimos años, a través de las instituciones, la escuela, las canciones. Cuando naces y creces en ese entorno es difícil distinguir entre el bien y el mal. Dado el surgimiento de casos como los descritos, cabe reflexionar sobre las responsabilidades a nivel global de los medios de comunicación, cómo engañan, y particularmente de las plataformas digitales cuando pueden ser vehículos de información falsa, discriminatoria o violenta, susceptible de ser utilizada para la comisión de atroces crímenes contra la población civil, ya que las legislaciones nacionales y regionales no están teniendo la efectividad esperada. En este orden cabe mencionar una reciente iniciativa del legislador australiano, del 4 de abril del 2019, que afectará a las 3 plataformas principales, Facebook, YouTube e Instagram, y que podría servir de modelo para legislaciones internacionales en esta materia. El Parlamento del respectivo país ha aprobado una norma que establece multas muy importantes, hasta un 10% de la facturación anual de las plataformas a nivel global, si se determina que las mismas no han activado medidas efectivas para cancelar los mensajes y vídeos de torturas o relacionados con el terrorismo, además de la responsabilidad criminal de quienes deberían haber activado dichos mecanismos, con penas de hasta 3 años de cárcel. Vamos a hablar del rol de la plataforma Facebook en la campaña de odio contra la etnia rohingya. En el conflicto rohingya participan diferentes actores de primer orden. Por un lado, el gobierno de Birmania y el ejército y sus cómplices, principalmente, así como varios estados extranjeros, ¿quién estaría detrás?, y grandes empresas transnacionales. También podemos identificar a otros intervinientes que de una u otra forma han propiciado el conflicto o han proporcionado las herramientas a los primeros y que por lo tanto deberían responsabilizarse de sus actuaciones. Nos referimos, por ejemplo, al papel desempeñado por la red social Facebook. Ahora bien, en el caso del conflicto rohingya podemos ver cómo, entre otros actores, destaca el papel importante de la plataforma Facebook como herramienta del gobierno, del ejército birmano y de los budistas para la difusión de mensajes de odio y de discriminación. Por estos hechos, está siendo ahora investigada por no haber tomado las medidas necesarias para prevenir la difusión de los mensajes de odio y no haber actuado de forma contundente contra la propaganda de los militares. Es notorio cómo esta red social, creada con la finalidad de conectar a personas de todo el mundo, está resultando en la práctica un vehículo de propaganda y, entre otras proyecciones perniciosas, aparece como un instrumento en la fuga de datos o circulación de fake news, que tienen directas consecuencias en las campañas políticas estatales. Lanzo la noticia, la dejo caer, es mentira, pero ahí queda. La magnitud del problema se hizo incluso más evidente después de descubrirse cómo la plataforma acumulaba y permitía a Cambridge Analytica, una firma británica contratada por la campaña de Trump en 2016, el uso de grandes cantidades de datos personales de sus usuarios. La combinación de fake news, campañas políticas y redes sociales es tóxica, ya que tiene directos impactos en los procesos democráticos, entre otras cosas. Al mismo tiempo, en países donde no existe protección de las minorías, las redes sociales pueden tener un papel importante en la tramitación del discurso de odio y en deshumanizar a una etnia perseguida y marginizada, como en el caso de los rohingyas. En el año 2013, Hayla Kaya, una periodista australiana, evidenció en sus investigaciones la participación de esta plataforma en la campaña de odio en el conflicto. Su estudio se basaba en las páginas creadas por los nacionalistas budistas como la Kalar Behadin Gang. Los mensajes que se subieron a la red asociaban a los miembros de la etnia rohingya a animales o se referían a ellos como violadores, por lo que se le pedía a la población civil luchar contra ellos. El material difundido en la plataforma también incluyó imágenes de violencia explícita y pornográfica, algo totalmente prohibido por las normas de la compañía. De la misma forma, la redactora especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, Yang Lee, y Mark Zuki Dagusman, chairman of the Independent International Fact-Finder Mission, afirmaron que el nivel de incitación al odio tenía un impacto muy preocupante y estaba alimentando el sentimiento anti-rohingya. Por su parte,
En su investigación, la relatora Andrea Amaya relata cómo un monje budista y ultranacionalista, Asin Vihratu, considerado el Hitler birmano, utilizó la plataforma como un vehículo para diseminar el discurso de odio. En el año 2016, el gobierno de Birmania le prohibió predicar públicamente sus discursos, por lo que decidió usar su página, con miles de seguidores, para la propaganda de odio, con noticias falsas relativas a presuntas violaciones y matanzas de budistas por parte de miembros de la etnia rohingya. Esto me suena a algo actual. Facebook Definitive Hyper-13 Elementos. Durante los últimos años, esta plataforma ha dedicado escasos recursos para combatir el discurso de odio en Birmania, de modo que en 2017 el New York Times reveló que también los militares birmanos utilizaban la plataforma como un arma más en la campaña sistemática de limpieza étnica. En el informe del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas del 12 de septiembre del año 2018 se evidencia precisamente el papel desempeñado por la plataforma como vehículo para la desinformación y el odio. Por todo ello, opinamos que la plataforma podría ser considerada responsable por no haber actuado de forma contundente frente a la reiteración de los delitos perpetrados por los monjes y por el ejército birmano a través de sus páginas. Cabe mencionar que en sus guidelines Facebook establece, entre otras cosas, que deberán ser cancelados aquellos mensajes que ataquen o vulneren los derechos de grupos étnicos y que alimenten discursos violentos o de deshumanización. Las páginas mencionadas fueron suprimidas solamente después de numerosas críticas y tras largos periodos de tiempo en los que los mensajes anti-rohingya pudieron circular y crear este sentimiento de odio. Facebook sería responsable tanto por las respuestas tardías como por los problemas detectados en su proceso de revisión del contenido de los mensajes publicados en la plataforma. Este proceso, que se activa con el auxilio de moderadores y la utilización de algoritmos para revisar el contenido de los mensajes, resulta poco transparente y en muchas ocasiones se muestra ineficaz para prevenir o mitigar los impactos. Junto a ello, en fin, reiteramos nuestra opinión sobre las medidas establecidas en los códigos de autorregulación, las normas voluntarias de las diferentes plataformas, que no pueden ser consideradas suficientes para frenar un fenómeno que tiene muy graves impactos en términos de derechos humanos. No podemos dejar únicamente en manos de empresas privadas las decisiones relativas a las medidas para prevenir, minimizar los impactos y sancionar las graves violaciones de derechos humanos en las que puedan estar involucrados. De esta forma, cabría evaluar la posibilidad, a falta de estándares unitarios a nivel europeo e internacional, de crear normas generales, como la reciente iniciativa australiana, de aplicación para el pluriverso de redes sociales y que se introduzcan acciones mucho más efectivas para prevenir los delitos y minimizar los citados impactos, sancionando a las empresas que permitan la difusión de los mensajes de odio.